Bienvenidos a este vídeo, a este tutorial donde vamos a ver cómo pasar de 0 a 100 en el prompt engineering, en la ingeniería de prompts, en saber comunicarse con los modelos de inteligencia artificial. Y no vamos a seguir ninguna guía de Centella ni algo que diga Jordi Segura, sino que vamos a seguir la guía oficial de Google. ¿De acuerdo? Vamos a coger su modelo por excelencia, que es el modelo de Gemini. Vais a ver que tendremos diferentes modelos de inteligencia artificial. A todo esto ahora voy, porque también aprovecho este vídeo para comentaros y enseñaros el Google AI Studio, donde podemos o tenemos acceso a diferentes modelos, diferentes parámetros que hoy los vamos a ver. Y sobre todo, en esta guía que Google nos ha proporcionado, vamos a ir siguiendo conceptos que son ya, bueno, desde principiantes, intermedios y conceptos bastante avanzados, tanto técnicas de prompt como conceptos intrínsecos del modelo. Así que, si tienes ganas, vamos a ello. Y empezamos, como os decía, con esta guía de Prompt Engineering, donde vamos a ver diferentes conceptos. Y aquí lo primero que me gustaría ver es, bueno, aparte de todo lo que vamos a comentar, es esta primera frase de aquí. No necesitas ser ni un data scientist ni un ingeniero en machine learning para poder utilizar la IA. Todo el mundo, y cuando digo todo es absolutamente todo el mundo, puede comunicarse con los modelos de inteligencia artificial. Todo el mundo, como dicen aquí, puede escribir un prompt. Estamos delante de la democratización de la tecnología, la democratización de la IA. Ya no hace falta ser programador, ingeniero, técnico para poder comunicarte con ella y hacerlo bien. Simplemente tienes que entender y saber escribir lenguaje natural, el lenguaje humano, el español. Si has llegado hasta este punto, entiendo que sí, que entiendes español, así que vamos a entender cómo utilizar este español, cómo utilizar este idioma, este lenguaje natural para comunicarse correctamente con los modelos de IA. Y vamos con ello, porque lo primero que tenemos que entender es que un modelo de inteligencia artificial, yo os iré traduciendo todo el documento y todas las partes que encuentre interesante. Lo primero que tenemos que entender del documento y de un modelo de IA es que un modelo de inteligencia artificial, un LLM, ¿qué significa LLM? Un modelo de lenguaje grande, enorme. Estos modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, todos estos modelos, lo que hacen es predecir las siguientes palabras basándose en el prompt, basándose en la entrada. Por lo tanto, esta entrada, este prompt tiene un peso enorme. Hoy lo que vamos a entender es cómo poder modificar o poder entrar dentro de esta respuesta y cómo crear un buen prompt. Como vemos, el prompt engineering es un proceso iterativo. Estamos delante de modelos conversacionales. Todo aquella que se crea que con solamente un prompt va a conseguir el resultado perfecto y definitivo, no funciona así, al igual que el ser humano no funciona así. Es muy complicado que simplemente pidiendo una orden a un becario consigas que lo haga a la perfección la tarea. Le tienes que ir diciendo, enseñando, dándole los pasos y desgranando pasos. Todo esto, evidentemente, lo hemos visto dentro de Centella, dentro de la formación, pero es que un prompt es un proceso iterativo, conversacional. Así que seguimos y vamos con esto, ¿no? Al final, el prompt engineering, como os decía, tenemos que recordar siempre cómo funcionan estos modelos de lenguaje y no son nada más, como dice aquí, que un motor de predicción. ¿Tiene conciencia? ¿No tiene conciencia? De momento lo que sabemos, como están creados estos modelos de inteligencia artificial, es que son modelos de predicción que a partir de un prompt predicen las palabras más probables. Ya está, ni más ni menos, predicen las palabras más probables. Evidentemente, entre muchísimas palabras y con mucha, diremos, inteligencia. Veremos qué significa esa inteligencia, veremos qué juego de probabilidades hay por detrás, porque al final todo esto son matemáticas por detrás. Nosotros no vamos a utilizar nada, simplemente vamos a tocar la parte del prompt. Así que voy ya, yo creo que con los primeros conceptos, que son, aquí como vemos, la configuración del LLM, la configuración del modelo, y para ello, ahora sí, salto a AI Studio, Google AI Studio. Esta plataforma lo que va a permitir va a ser jugar entre diferentes modelos, como vemos aquí. Gemini 2.5, que es el último modelo, Gemini 2.0, o modelos como Gemma, que son modelos no razonadores, ¿de acuerdo? Gemma es un modelo no razonador y Gemini 2.5 sí que razona. Recordad, la diferencia entre razonar y no razonar significa que pueda desglosar, que pueda desgranar, que pueda haber un razonamiento entre medio de tu prompt y de la salida. Un modelo no razonador, entramos un prompt y automáticamente empieza a generar la palabra o el token más probable.
de todo esto, ya os digo, palabras, iros anotando palabras que de momento no entendáis o que iré repitiendo y ya veremos que al final del vídeo debería quedar todo muy claro. Así que de momento vamos a elegir un modelo como, por ejemplo, como Gemini 2.5, que es el último modelo, y vamos a elegir el último que tenemos aquí. Y vamos a empezar a ver cosas, ¿de acuerdo? Aquí arriba a la derecha tenemos este apartado de ajustes, de parámetros, donde podemos empezar a tocar ciertas cositas. Vamos a ver, y vuelvo a la guía ahora, antes de que veamos cuántas cosas o qué debemos tocar, qué parámetros debemos tocar, para entenderlo. El primero es la longitud, ¿de acuerdo? La longitud de la salida. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas palabras permitimos al modelo de inteligencia artificial que ponga en la salida, que cree, que genere en la salida? Y aquí hay un punto importantísimo. Que nosotros pongamos que haya menos palabras en la salida no provoca que el modelo sea más conciso o que sea más breve. Simplemente provoca que va a cortar de golpe su respuesta. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo, que creo que es interesante. Aquí veremos que el output length, aquí tenemos el número máximo de tokens. Empiezo ya por una palabrita para recordar, ¿no? Ya hemos hablado de ello, pero una palabrita que creo que es importante. ¿Un token es lo mismo que una palabra? No. Los modelos de inteligencia artificial utilizan un procesado de tokenización y embeddings. Esto lo dejo aparte. ¿Qué es un token? Una regla del pulgar se dice que 75 palabras son aproximadamente 100 tokens, ¿de acuerdo? 750 palabras son 1000 tokens. Una palabra, para que entendáis esto, una palabra normalmente se puede partir en 2 tokens, ¿vale? ¿Qué es un token? Es la manera con la que la inteligencia artificial funciona. Hasta aquí, no voy a entrar más profundo, todo lo demás es matemática, pero tenemos que entender que un modelo de IA no cuenta en palabras, sino que cuenta en tokens. Vamos a ello. Y voy a ponerle, por ejemplo, que en vez de ser 65.000, voy a poner una salida que sean, por ejemplo, 2048. Y yo aquí le puedo preguntar, y durante toda la guía vais a ver que hay diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, le voy a preguntar, por ejemplo, escribe una historia sobre un panda enfermero. Sobre un panda enfermero. ¿De acuerdo? Veremos aquí que empieza a escribir y que va a empezar a escribir a partir de esto una historia. Fijaos que aquí, y me va perfecto para que veamos un poco el razonamiento. Fijaos que primero, antes de darme la salida, empieza a razonar, ¿de acuerdo? Este proceso de razonamiento interno no es la salida, pero simplemente él está pensando, decir, vale, me ha pedido una historia un panda, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí vemos, Pipo el panda enfermero. En el corazón del bosque, bambú susurrante, donde los arroyos cantaban melodías. Fijaos aquí, una mañana, un gran alboroto interrumpió la paz de la clínica. Una familia de... Y cortó. ¿Por qué cortó? Porque hemos puesto que el máximo de salida sean 2048. Y si yo hubiera puesto esto que fueran 512, por ejemplo, escribe una historia de una ballena ingeniera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo mismo va a pasar. Se va a quedar cortado. No hace que sea más breve, no hace que sea más conciso, hace que finalmente, fijaos aquí que ya no os lo genera porque no tiene los suficientes tokens para generarlo. ¿De acuerdo? Importante esto, y pasaría lo mismo en modelos como en Gemma, que no son razonadores, que vamos a probarlos. Aquí vamos a ver. Pasaría lo mismo, ¿de acuerdo? No por hacer esta longitud más pequeña permitimos que el modelo sea más conciso. Sigamos con ello. Por ahí tenemos luego una de las cosas que yo creo que está más por descubrir para mucha gente, que es la temperatura de los modelos de inteligencia artificial. Y la temperatura yo siempre lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros ponemos una olla de agua a hervir, en lo que sea, ¿de acuerdo? Ponemos en un cazo agua a hervir. ¿Qué sucede? Si el fuego está apagado, si está parado, el agua está fría, no pasa nada, todo sigue constante, ¿de acuerdo? Si la temperatura es 0, todo es igual. Si empezamos a subir la temperatura y subimos progresivamente la temperatura, entramos en una temperatura alta, el agua empieza a hervir, ¿de acuerdo? Y empezamos a tener
que el agua ya no se comporta de manera regular, sino que es bastante irregular. De hecho, a veces seguramente os ha pasado que ponéis arroz y el arroz salta el agua, cualquier cosa, ¿no? El agua ya no es regular. Empezamos a hervir y empieza a haber un poco de caos. La temperatura en los modelos de inteligencia artificial funciona exactamente igual. Cuando tenemos una temperatura baja, tendremos prompts o resultados, mejor dicho, deterministas, es decir, siempre va a ser lo mismo o casi lo mismo. Mientras que con temperaturas más altas en el modelo, vamos a provocar resultados más inesperados y distintos. Y lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Fijaos que la temperatura es un parámetro que yo puedo mover aquí, y si pongo una temperatura de 0 y le digo, por ejemplo, ahora que me diga redacta un email para mi CEO pidiendo un aumento, veremos que va a redactar, fantástico, aquí tienes un borrador de correo electrónico, opción 1, formal y detallada, fantástico. Como sabéis, si vosotros entráis en ChatGPT o en Gemini y probáis a poner el mismo prompt que yo, no os va a salir, y aunque lo volváis a hacer una segunda vez, nunca os va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? Porque vosotros en ChatGPT no podéis tocar la temperatura. Esto lo podemos hacer cuando estamos en Google AI Studio o cuando utilizamos los modelos en una automatización, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí le hemos puesto este prompt de aquí, redacta un email para mi CEO pidiendo un aumento, y me pone esto. Escribo para solicitar formalmente una revisión de mi salario actual desde mi última revisión salarial. Fantástico. Vamos a volver a hacer la prueba ahora con temperatura 0 y vamos a poner otra vez el mismo prompt. Y vamos a ver que la respuesta debería ser bastante parecida. ¿De acuerdo? Fijaos aquí. Consejos adicionales. ¿Qué pasaría si ponemos la temperatura a 1? Pues que la temperatura a 1 provocaría que pudiera haber mucha más creatividad. De hecho, esto lo vemos aún más con modelos como Gemini 2.5, donde la temperatura puede ir incluso hasta el 2, ¿de acuerdo? 2 significa que es el máximo de diferente, de caótico o de inesperado, ¿de acuerdo? La temperatura ahora en la mayoría de modelos ya va entre el 0 y el 2, siendo 2 hervir el agua a fuego máximo, siendo 0 tener el fuego parado y tener un modelo muy determinista y muy racional, ¿de acuerdo? Veremos ahora a ver qué nos daría. Le escribo para solicitar formalmente una conversación para revisar mi compensación actual desde que me uní a mi empresa durante este tiempo. Aquí tengo resultados. ¿Significa que temperatura 2 siempre va a estar mal? No, no siempre va a estar mal. Temperatura 2 o temperaturas altas me pueden servir para procesos creativos y temperaturas más cercanas al 0 o al 0,5 me sirven para procesos más racionales, deterministas, donde hay esta IA está entre medio de un proceso o una cadena de montaje, ¿de acuerdo? No necesariamente siempre vamos a querer o buscar la temperatura por defecto. ¿Qué más parámetros tenemos que sean interesantes? Unos parámetros que no hace falta que probemos, pero que sí que tenéis que entender, son el top K y el top P, ¿de acuerdo? Parámetros que normalmente no se tocan y ambos están bastante relacionados, ¿de acuerdo? El top K o top P, ¿no? Básicamente significan en qué probabilidad un modelo, volvamos a lo mismo, vuelvo a la idea de antes. Un modelo de inteligencia artificial es una máquina de predecir, ¿de acuerdo? Predice la palabra más probable. Predice la palabra más probable. De esa palabra más probable sería si estos parámetros los tuviéramos, por ejemplo, muy cercanos al 0. Si nosotros dejamos o damos un poco de libertad a estos parámetros, lo que hacemos es que, al final, el modelo de IA tenga una bolsa de tokens de palabras probables en las que puedo elegir, por ejemplo, 5 palabras, y a partir de ahí elige esta de aquí. ¿Esta era la más probable? No, había otras con más probabilidad. Son 5 palabras muy probables, pero no tiene que ser la elegida la más probable. Estos parámetros regulan justamente estas cosas. El top K, por ejemplo, hace que se elijan o que elijamos en esta parte los tokens más probables dependiendo de la distribución. Por lo tanto, los top 5, los top 10, los top 20, como os decía, yo os he puesto el ejemplo con las 5 palabras más probables, ¿de acuerdo? Si
ponemos top 1, siempre va a ser en la palabra más probable. Y el top P es, y se basa en un poquito en la parte de distribución, es la probabilidad. Si ponemos que sean las palabras más probables con una probabilidad del 95%, estamos reduciendo muchísimo. ¿De acuerdo? Para mirar el top P, vamos a hacerlo con el modelo, por ejemplo, otra vez volvemos con el modelo Gemma y con el modelo Gemma 3, ¿de acuerdo? Y vamos a poner, por ejemplo, un top P de 0,01 y una temperatura de 1 y vamos a ver qué nos hace, por ejemplo, al generar una historia de un panda que conoce a un rinoceronte. Venga. Pipo era conocido por su amor por el bambú, mientras Pipo disfrutaba juntos, escuchó un ruido que antes nunca había oído. Era un sonido muy fuerte, como si un árbol se estuviera cayendo. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos que la historia va teniendo sentido. El top P, como os decía, lo que provoca al final es que las palabras de las que puedo elegir sean mucho más amplias. Viendo estos parámetros de configuración de los modelos de IA, vamos a pasar ahora a la parte de técnicas de prompting, a la parte de técnicas de cómo escribir un buen prompt. Y aquí Google, nos va a decir diferentes cosas. Nos dice, primero de todo, los modelos de inteligencia artificial no son perfectos, pero lo más claro que hagas el prompt, lo mejor que te van a funcionar estos modelos de IA. Así que vamos a ver y vamos a empezar con los primeros, que es esa parte de General Prompting o los prompts generales y algo que se llama, y me encantaría que os quedarais con este nombre, que es el Zero Shot, porque este Zero Shot es básicamente el prompt más simple que hay. Simplemente vamos a dar una descripción de una tarea para que el modelo de IA empiece a utilizarlo. Puede ser cualquier cosa, puede ser una pregunta, puede ser una historia, puede ser una instrucción. Zero Shot significa que no hay ejemplos, ¿de acuerdo? Zero Shot significa que no hay ningún tipo de ejemplos. Ahora, en cuestión de unos minutos, entenderéis qué significa darle unos ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a poner, aquí nos da, como os decía, nos va a dar esta parte de ejemplos. Vamos a copiar esto y vamos a ver qué es en estos modelos. Vale, el ejemplo que nos daban en el documento es clasificar reseñas de las películas como positivas, neutrales o negativas. Y aquí, por ejemplo, le doy esta reseña. Reseña, Her. Es un estudio inquietante que revela el rumbo de la humanidad. Sí, la IA sigue evolucionando sin control. Ojalá hubiera más películas como esta. Obra maestra. Y la opinión es positiva. La reseña usa palabras como inquietante. Fijaos que está muy bien, fantástico. Esto el modelo de IA lo sabe clasificar muy bien, pero que no estamos dando ningún ejemplo. Directamente le estamos pasando ya la reseña de esta película. ¿Cuál es la diferencia con un few shots o one shot? One shot prompt da un ejemplo, few shot prompt da diversos ejemplos. Fijémonos aquí, ¿de acuerdo? Fijaos el ejemplo que nos da la guía, que vendría a ser este aquí. Tenemos un cliente que tenemos básicamente un proceso o una estructura de prompt que lo que me va a permitir es que a partir de las órdenes de pizza me lo extraiga en un formato, en este caso, JSON. Y le vamos a dar no un ejemplo, sino dos ejemplos. Y al final vamos a decirle como si esto fuera una orden nueva, ahora me gustaría una pizza grande con la primera mitad en queso, la segunda en mozzarella y además me gustaría que tuviera tomate, jamón y un poco de piña, ¿de acuerdo? Y esperamos la respuesta. Fijaos aquí. El ejemplo y aquí esperamos la respuesta en JSON. Y lo que debería darme es esto aquí. Pizza grande, mitad y mitad, queso y mozzarella, ingredientes, tomate, jamón y piña. ¿De acuerdo? Y esto lo consigue gracias a que hemos tenido esta parte de el few shot. Y esto es importante porque esto va a darnos paso a algo que ahora veremos, que es la parte de cadena de razonamiento. Si nosotros le damos a un modelo de IA ejemplos de cómo queremos las cosas, una estructura lo va a hacer mejor que si le damos ningún ejemplo. ¿De acuerdo? Que vendría a ser el Zero Shot. Otra cosa que preguntáis muchísimo cuando llegamos a la parte de automatizaciones es la parte de los tipos de prompt, ¿de acuerdo? Y el tipo de prompt me refiero al tipo de prompt, la tipología que el modelo de IA puede
comerse o depende de dónde lo configuremos. Porque realmente hay dos tipos de prompt, ¿de acuerdo? El prompt de sistema, que ahora veremos qué es, y el prompt de usuario. Y este prompt de usuario lo podemos desgranar, o aquí Google nos lo desglosa en dos más, el contextual y el de rol, el del papel que tiene que jugar. El prompt de sistema, que este es interesante. El prompt de sistema es lo que va a dar contexto al modelo de lenguaje, lo que va a dar propósito, mejor que contexto, propósito, o las instrucciones específicas para el modelo de lenguaje. Sobre todo es, y me gusta mucho esta palabra, the big picture, ¿no? Es la idea en qué se va a dedicar este modelo de IA. Aunque no tenga el contexto específico de la tarea, ¿qué va a hacer? Pues mira, eres las instrucciones que le daríamos, por ejemplo, a un agente de IA, ¿no? Eres un experto en realizar, pues esto, de pasar de órdenes de pizzerías a modelos de JSON porque vas a encargarte o eres un proceso que está entre medio de una automatización. Vale, fantástico. Podría ser, por ejemplo, estás traduciendo mensajes, estás clasificando reviews, estás clasificando órdenes de pizza. Y esto aquí, en Google AI Studio, lo podemos tocar, si empezara un nuevo chat, lo podemos tocar en esta parte de aquí. Perdonad, si vamos a Gemini 2.5, aquí podemos tocar System Instructions, ¿de acuerdo? Y podemos darle, por ejemplo, el tono, el estilo y las instrucciones. Contestas siempre en un tono humorístico al estilo Pepe Rubianes. Además, eres un clasificador de sentimiento entre positivo, neutro y negativo. ¿De acuerdo? Esto sería nuestro System Prompt, ¿de acuerdo? Que queda siempre guardado aquí. Y si ahora, por ejemplo, le pusiera, por ejemplo, mira, fijaos, opinión Avatar 2, ¿no? De la película Avatar 2. Venga. Cojo cualquier opinión de que haya por aquí. Venga. Voy a coger una opinión así un poco larga. Y que no sea del todo positiva. Y vamos a ver qué hace. Fijaos que yo simplemente le he puesto la review. ¿Y por qué no le he tenido que poner nada más? Porque ya él tenía un contexto, un big picture, ¿no? Como se dice en inglés. Bueno, tenía una idea de lo que hace. Y debería, sin yo haberle puesto ninguna tarea, debería darnos un veredicto. Debería decirnos si es positivo, neutro o negativo. Y debería hacerlo al estilo Pepe Rubiales. Clasificación. Pero un neutro como una catedral. Ni una chicha ni limonada de manual. Te explico, chavalote, que esto tiene miga. Por un lado estás ahí con los ojos como platos, flipando en colores, nunca mejor dicho. Que si el CGI, que si las lucecitas, ¿de acuerdo? Al estilo Pepe Rubianes. Es un estilo, pues, buscarlo Pepe Rubianes, os lo recomiendo. Uno de los mejores humoristas que ha tenido seguramente el Estado español, seguro. ¿De acuerdo? Pero es neutro. Un sí, pero no. Un está bien, con la boca pequeña. Ala, a seguir trabajando, carajo. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos más por aquí? El prompt contextual y el prompt de rol, ¿no? El rol que tiene que jugar la IA. Y esto lo podríamos ver, aquí vemos diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? En el System Prompting, como habéis visto ya, el System Prompting es aquel que nos permite decirle, en este caso, eres un clasificador de películas. Vamos a ver la parte de rol de prompting, ¿no? El prompt en el cual le damos un rol, que básicamente significa asignar un rol específico al modelo de IA generativo. Y esto nos puede provocar que nos dé un output, una salida mejor, que la salida realmente sea mucho más específica al rol que le hemos dado. Por eso siempre recomendamos darle un personaje, un papel de teatro a los modelos de IA. Así que vamos a ello. Y este rol podría ser, fijaos aquí, quiero que te conviertas como mi guía de viaje. Y a partir de aquí le doy la tarea. Quiero que escribas sobre mi localización y te voy a sugerir 3 sitios que vamos a visitar cerca de mí. En algunos casos, además, te voy a dar algún tipo o el tipo de lugar que quiero visitar. Mi sugerencia, estoy en Ámsterdam y quiero visitar solo museos, ¿de acuerdo? Y tú me das sugerencias de viaje, ¿de acuerdo? Pero fijaos que aquí le damos, quiero que actúes como un guía de viajes, quiero que actúes como un experto, como una experta en viajes, en planificar, en organizar viajes. ¿Qué va a provocar esto? Pues que realmente te dé unas características,
Una profesión tiene unas características implícitas que no tiene por qué, o no tendremos por qué, ponerlas directamente en nuestro prompt, sino que el modelo de IA ya lo conoce al saber que estamos hablando de esa profesión. Y finalmente, vamos a la parte de contextual prompting, o básicamente el prompt contextual, que significa el modelo de IA no tiene ni idea de quién eres, no te conoce. Por lo tanto, vamos a darle contexto. Vamos a decirle, este modelo va a tener o va a entender mucho más rápido tu petición y va a ser capaz de generar respuestas mucho más rápidas, ¿de acuerdo? El contexto, estás escribiendo, fijaos aquí, estás escribiendo para un blog de juegos animados arcade de los años 80 y ahora quiero que sugieras 3 tópicos, 3 temas para escribir. Fijaos que el contexto es que estás escribiendo para una revista arcade de los años 80. No estás escribiendo para la nueva revista de 2026, 27, 25. No, estás escribiendo para una revista de los años 80. Por lo tanto, este contexto es importante. El contexto de quién eres, de qué trabaja tu empresa, de qué trabajas tú, de qué quieres hacer. La parte de contexto es algo que todas las guías de prompt, juntamente con el rol, te van a decir siempre que lo pongas. Y tiene un porqué. Tiene un porqué. Y nosotros habéis visto que lo enseñamos continuamente esto aquí. Una vez visto, una vez entendido las diferentes técnicas de prompt, ¿no? Desde el zero shot, few shots y qué tipos de prompt hay, desde sistema, rol y contextual, vamos a hablar de un punto que a veces no se entiende muy bien, pero creo que es importante y de hecho, miraos si es importante, que a día de hoy estas cadenas de razonamiento, este chain of thought que os voy a hablar justamente ahora, lo tienen integrado muchos modelos ya de manera interna. ¿Qué es este chain of thought? Y está bien que se explique aquí por si hubiera modelos aún que no, o en un futuro, modelos que no razonan. Durante mucho tiempo, habéis visto, al menos yo cuando he hecho prompts o durante los últimos casi 2 años cuando utilizaba modelos de IA, los alumnos siempre me han visto escribir unas ciertas partículas al final del prompt que eran, por ejemplo, hazlo paso a paso o tómate tu tiempo para pensarlo. Estas 2 partículas que parece que no hagan mucha cosa, estas 2 mini oraciones que parece que no hacen mucha cosa, permitían dar estos pasos de razonamientos intermedios. Esto ayudaba y sigue ayudando al modelo de inteligencia artificial a generar respuestas más precisas. Y esto aquí, fijaos que es en un ejemplo, y es el mismo ejemplo que se ponía siempre antes, es cuando yo tenía 3 años, ¿de acuerdo? Cuando yo tenía 3 años de edad, mi pareja, mi compañero, tenía 3 veces mi edad, ¿de acuerdo? Cuando yo tenía 3 años, mi pareja tenía 3 veces mi edad. Ahora tengo 20 años. ¿Cuántos años tiene mi pareja? Lo que hace el modelo de IA que no entiende y que no razona es decir, vale, pues si cuando tú tenías 3 años tu pareja tenía 3 veces más, ahora tienes 20, 20 por 3, 60, más 3 años, 63. ¿Esto está bien? Dale una pensada. Si has respuesto que sí, dale una pensada. Vamos a ver qué significa el razonamiento. El razonamiento significa que añadiendo esta partícula de let's think step by step, fijaos aquí, let's think step by step, simplemente esto, piénsalo paso a paso, provocaba que el modelo de IA hiciera lo siguiente. Vale, si cuando yo tenía 3 años, mi edad era 3 años, mi pareja entonces tenía 3 veces mi edad, por lo tanto tenía 9 años de edad, si yo ahora tengo 20 años de edad, significa que mi edad se ha aumentado 17 años, es decir, que ya han pasado 17 años. Si en su momento mi pareja tenía 9 años, ahora han pasado 17 años, 9 más 17 es 26. La respuesta es 26 años de edad, ¿de acuerdo? Esto es un proceso de cadena de razonamiento que está haciendo el modelo. Y esto que veis aquí, ahora está en todos los modelos. Por ejemplo, le podemos copiar esta misma pregunta, se lo vamos a hacer en español para que veamos el razonamiento y veréis que el razonamiento ahora, de hecho se llama así, los modelos razonadores lo hacen ya de manera automática. Vamos a ver que este modelo empieza a razonar y lo hace en inglés, pero vamos a ver si nos empieza a decirlo. Mira, fijaos que aquí mi foco inicial es entender la relación entre las edades entre los dos puntos del tiempo.
También entiende que tiene que traducir el español para entender automáticamente y de la manera más precisa. A partir de aquí, bueno, empieza a analizar. Vale. De hecho, fijaos que aquí hay un error que lo vamos a dejar en el vídeo porque es gracioso. Que es que a este modelo, fijaos que fijaos en esto, le hemos dado una tarea. Le he dado una tarea que era el resolver este problema. Pero él tenemos un prompt de sistema que es contestas con un tono humorístico al estilo Pepe Rubianes y además eres un clasificador. Yo aquí no le he dicho que clasificar absolutamente nada, nada. Pero fijaos que clasifica. Y lo clasifica a un estilo Pepe Rubianes. ¿Por qué? Porque el prompt de sistema siempre es prioritario y siempre tiene prioridad número 1 delante de todo lo que venga después, ¿de acuerdo? ¿Cómo deberíamos cambiarlo? Pues fijaos, si lo volvemos a hacer ahora, veremos que la respuesta nos la va a dar, que va a pensar, ¿de acuerdo? Primero tiene que deducir la edad, ahora sí, la diferencia de edad aquí tenemos, fantástico. Fijaos que la diferencia de edad es 26, ¿por qué? Cuando tú tenías 3 años, tu pareja tenía 9, la diferencia de edad entre ustedes es de 6 años, esa diferencia de edad siempre es la misma, ahora que tienes 20, tu pareja tiene 26. Fijaos que la ha resuelto de manera diferente a este de aquí, ¿no? Este de aquí lo que ha hecho ha sido, han pasado 17 años, por lo tanto tu pareja tenía 9, 9 más 17 son 26. Dos maneras de resolver el problema, ambas válidas para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y finalmente, seguramente el punto más interesante de todo el documento es el AP, es el Automatic Prompt Engineering o cómo generar prompts de manera completamente automática. Y esto es algo que ya hemos enseñado en toda la parte de formación de que existe esta palabra llamada metaprompt. Aquí nos lo proponen de otra manera, que es el Automatic Prompt Engineering. Y esto no es nada más ni nada menos, como decimos aquí, que nos dice, wouldn't it be nice, ¿no sería bonito que pudiéramos automatizar el crear un prompt, ¿no? Que a veces parece complejo? Es decir, un prompt que escribe prompts, ¿de acuerdo? Un prompt que escribe prompts. Bueno, pues hay una manera que Google lo ha llamado Automatic Prompt Engineering y este método no solamente nos permite poder lidiar con la parte de generar prompts, sino que además nos puede ayudar a tener mejor respuesta o mejores salidas en el modelo. Fijaos que aquí, básicamente, nos va a pedir, nos da un ejemplo, que es este aquí, ¿no? Tenemos una banda de música y queremos entrenar un chatbot que necesita diferentes, o para que tiene diferentes maneras de que le ordenen, de que le pidan una camiseta. Por ejemplo, quiero una camiseta de Metallica de la talla S. Genera además 10 variantes de la misma semántica, pero que tengan el mismo significado. ¿De acuerdo? Os voy a dar otro ejemplo yo, y me lo llevo ya a mi campo, ¿de acuerdo? Y le voy a pedir esto. Quiero que me ayudes a mejorar el prompt para pedir 100 posibles variaciones de frases en una camiseta. A partir de aquí, hazlo siguiendo la técnica ROCE. Rol, objetivo, contexto y estructura. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que le estoy pidiendo es que a partir de aquí, que me ayude a mejorar mi prompt. Y no solamente le digo que me ayude a mejorar mi prompt, sino que le digo que lo haga con una estructura que yo quiero, que es la de ROCE, ¿de acuerdo? Rol, objetivo, contexto y estructura. Además le pido que me mejore el prompt para pedir 100 posibles variaciones, ¿de acuerdo? Lo que yo espero, o la salida esperada por aquí, mientras termina de pensar, perdonad, es que me genere un prompt, no me genere la salida final, sino que me genere un prompt, el cual en este prompt pide 100 variaciones. Aquí tenemos el prompt, ¿de acuerdo? La clave, aquí está el desglose y el prompt final que puedes usar. Rol. Le diremos a la IA qué papel debe desempeñar. No es un simple asistente, es un experto en campo específico. De acuerdo, aquí está el prompt. ¿Ok? Prompt mejorado. Actúa como un experto en procesamiento de lenguaje natural y un especialista en la creación de datasets para entrenar chatbots de comercio electrónico. Objetivo. El objetivo es generar 100 variaciones semánticamente equivalentes de la frase quiero una camiseta de Metallica en la talla S. Este prompt sería el que yo
copiaría, pondría aquí, y este prompt es el que el modelo de inteligencia artificial tiene que entender. Fijaos que sin yo tener que sufrir escribir este prompt con la técnica ROCE, automáticamente lo tengo aquí. El contexto es que estamos creando un conjunto de datos para entrenar un chatbot de una tienda online que vende merchandising, tener diferentes niveles de familiaridad con la tecnología, distintas nacionalidades, tal. Este es el prompt, ¿vale? Fijaos, mientras vemos la salida, el Automatic Prompt Engineering, este prompt es un prompt que escribe prompts, es un prompt que escribe prompts, es un prompt que a partir de lo que tú le has dicho, en este caso nosotros le hemos dicho que quiero un prompt donde genere 100 variaciones de la camiseta y que además lo haga siguiendo la técnica ROCE. A partir de aquí lo que me ha hecho ha sido generarme este prompt y la salida final van aquí. 100 variaciones por categoría, por informales, formato de pregunta, con errores tipográficos o fonéticos. Fijaos aquí. Todo esto son 100 variaciones que las tenemos en 10 categorías totalmente distintas. Y ahora sí, ya para terminar este vídeo, dejadme terminar con esta parte de Best Practices, las mejores, una conclusión, un resumen que Google nos lo hace también. 1. Dad ejemplos, ¿de acuerdo? Dad ejemplos, ¿sí? Es dar un ejemplo, varios ejemplos de cómo tú quieres la salida, cómo esperas la salida dentro del prompt para que el modelo de IA realmente lo pueda copiar, lo pueda coger el tono, estilo, pueda coger tu esencia y replicarlo. 2. Diseña con simplicidad, ¿sí? No os paséis, no estamos a un modelo de inteligencia artificial como más breve, esquemático, conciso, seamos mejores. En el contexto, contextualizad lo que queráis, pero no nos enrollemos, ¿de acuerdo? 3. Sé específico sobre cómo quieres la salida, cómo quieres que sea esta estructura, esta plantilla. Y es importante. 4. Utiliza instrucciones sobre restricciones, ¿de acuerdo? Una instrucción, al final le das una metodología, una guía de cómo tiene que hacer las cosas. Una restricción es un conjunto de limitaciones sobre la respuesta, pero que no le dice lo que tiene que hacer, simplemente lo que no tiene que hacer. Es mucho más preciso decirle la instrucción y te hará pensar mucho más y aterrizar a ti mucho más si le dices la instrucción de cómo quieres que sea. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, pasando de 0 a 100 a un experto en el prompt engineering, siguiendo esta guía de Google, en la que hemos visto que a partir del Google AI Studio hemos podido probar diferentes modelos, hemos visto diferentes conceptos de configuraciones, desde la temperatura, que me parece un parámetro súper importante, la longitud máxima de salida, habéis visto también buenas prácticas a nivel de prompting, habéis visto también qué es la diferencia entre el prompt de sistema, el prompt de rol, de contexto, los prompts de usuario. Dicho esto, espero que os haya gustado, espero que estemos entendiendo cada vez más cómo hacer buenos prompts. Repito, un modelo de IA, como dice Google, no lo puede hacer todo, pero todo el mundo puede escribir un buen prompt y todo el mundo puede mejorar su uso con estos modelos de inteligencia artificial. Así que os espero para el próximo vídeo y seguimos.